principal es el más mortal de todos. Vamos a ver el fin de las personas. Va a decir fin. Cuando se muere la persona. Cuando termina. Declaración de fallecimiento, presunción de fallecimiento. Sí, está la muerte, la declaración de fallecimiento y la presunción del fallecimiento. Todas estas declaran el fin de las personas. ¿Por qué es importante conocer el fin de las personas? Porque eso va a determinar el fin de su existencia jurídica también. Y también ¿cómo se dice cuando las personas adquieren la herencia? Va a determinar también el nacimiento de un derecho para sus herederos. Exacto. Entonces, por eso. El fin de una persona es el nacimiento de un derecho. Exactamente. ¿Qué? Puta. Ulpianas son. Una civilista ya luego. Bueno, Justinianas son. El fin de la existencia de las personas físicas. ¿Qué eso es? Es el cese de las personas físicas en lo que se refiere al ejercicio del derecho y cumplimiento de sus obligaciones. Acaece, ¿qué es acaece? ¿Qué es acaecer? Sucede. Exactamente. Me gusta esa inteligencia. Con la muerte o fallecimiento de las mismas. O sea, ¿cuándo se da el fin? Cuando te morís. Ahí da el fin. El pod de la inteligencia. El podnocimiento. Bueno. Seguimos. ¿Cuáles son? Allí estoy grabando. Sí, estoy grabando. ¿Cuáles son los efectos de la muerte? ¿Cuáles son los efectos de la muerte? Efectos con relación a los atributos de la persona fallecida, extingue. Sí. Efectos de la muerte sobre los derechos extrapatrimoniales, extingue. Efectos de la muerte con relación a los derechos patrimoniales, transmite. Excelente. Los efectos de la muerte o el fin de las personas físicas se pueden estudiar conforme se tenga relación con los atributos de la personalidad. Se extinguen con la muerte de las cualidades de la persona, como el estado, la capacidad, el nombre y el domicilio. Los derechos extrapatrimoniales se disuelven con el fallecimiento de los derechos de la familia, matrimonio, patria potestad, tutela, curatela, honor, libertad e intimidad. O sea, si yo me muero, mi matrimonio se extingue. Si yo me muero, se extingue la patria potestad que ejerzo sobre mis hijos. Si yo me muero, ya soy un incapaz de absoluto de hecho. Si yo muero, pierdo mi nombre. Si yo muero, pierdo mi domicilio. En cuanto a los derechos patrimoniales, la relación en cuanto a los efectos, a los derechos patrimoniales son transmisibles a partir del hecho de la muerte. O sea, cuando yo me muero, nace el derecho de mis sucesores a adquirir o recibir los bienes en el concepto de la sucesión. ¿Está bien? Sí. Esos son los efectos de la muerte. Ahora, hay varias clases de muerte. Primero está la muerte natural. ¿Sí? Es la muerte exacta. Ahí está el... Bien, Carlos. La muerte natural es la muerte debidamente comprobada. Consiste en la desaparición permanente de todo signo de vida en un momento cualquiera posterior al nacimiento vivo, sin posibilidad de resucitar Jesucristo. En este punto es preciso estudiar las consecuencias de la llamada muerte cerebral que tiene los alcances de la sentencia judicial, le asigna el caso en particular. O sea, ¿qué determina la muerte de la persona? La muerte cerebral. Cerebral. La muerte se prueba con la partida y los certificados auténticos expedidos por el registro civil. Si se trata de los muertos, si se tratara de muertos ante el establecimiento de los registros, se podrá probar con los registros parroquiales. A falta de esto se proveerá por otros medios como ser declaraciones de testigos. O sea, ¿cómo se comprueba que existe muerte natural? Cuando ya no hay signos vitales, cuando se comprueba que ya no hay signos vitales, ¿verdad? Y eso se constata o se documenta con el registro civil a través del acta de certificado de defunción. ¿Cuál es ese? La muerte natural es la muerte constatable. Esa es la muerte natural, ¿verdad? Dejó de tener signos vitales. Y eso se documenta con el... ¿Querés tu campera? ¿Tu campera? Se constata con el certificado que es expedido por el registro del Estado Civil, el acta de certificado de defunción. Y si se murió la persona antes de que exista el registro civil, con el registro parroquial. Y si no había registro parroquial, con la declaración de testigos. Registro civil, registro parroquial.
declaración de Exacto. Por esos casos se puede comprobar la muerte natural del sujeto. ¿Sí? Por la definición de la ONU, que era que ya no hay signos vitales, Sí. la prueba, certificado, registro, otros. ¿Y qué significa conmorencia? Conmorencia es cuando mueren dos personas o más personas en un accidente. Hoy hubo un accidente al mismo tiempo. Hubo un accidente de tránsito muy feo hoy en Ruta 2. Es cuando dos o más personas fallecen en una misma ocasión Tragedia. y se considera que murieron al mismo tiempo. En este caso no habrá transmisión hereditaria. O sea, Ah, el hijo y el heredero exactamente. fallecieron. O sea, yo me iba con mi hija y mi señora, nos íbamos a Argentina y morimos todos en el avión. Entonces, ¿qué pasó? Dije mal, no me La da palabra palabra. no es Ah, una cosa. conmorencia. ¿Y qué dijiste vos? Fallecieron. Fallecieron. Bueno, la conmorencia, entonces, es cuando yo me iba con mi señora y mi hija a Argentina en un avión y el avión se cayó. La pregunta es, ¿mis derechos se van a transmitir a mi hija o a mi señora? ¿O lo de mi señora a mi hija? No. Directo nomás ya al que se Directo al que sigue, porque se considera que los tres morimos al mismo tiempo. Entonces, no va a existir sucesión a la hija porque la hija se considera que murió al mismo tiempo. Lo mismo ocurre para la cónyuge o el cónyuge. Esa es la conmorencia, cuando morimos todos juntos al mismo tiempo. Ahora bien, entonces vimos ya la muerte natural, que es la muerte que es constatable. Se da, como dijimos, a través del acta de certificado de defunción que es expedida en el registro civil. Esa es la formalidad que declara la muerte natural. Vamos a ver el segundo tipo de muerte o cómo se da la segunda causa, la segunda forma de declaración de muerte, que es la declaración judicial de muerte. Y también la tercera, que es la presunción del fallecimiento. Tienen el mismo efecto, pero no son la misma cosa, ¿verdad? La declaración judicial de muerte Artículo 63. sí, dice, del citado código, trata de la declaración de fallecimiento. El artículo de referencia expresa, podrá declararse judicialmente, no es el registro civil el que declara, es el juez, la muerte de una persona desaparecida en un terremoto, naufragio, accidente aéreo o terrestre, sí, incendio u otra catástrofe en acción de guerra, cuando por las circunstancias de la desaparición no quepa admitir razonablemente su supervivencia. Ucuabolaños, ¿verdad? La gente que murió en Ucuabolaños calcinada y que ya se quedó en cenizas, no se puede constatar su muerte, porque no hay cuerpo, pero sí estamos seguros que de ese horno no salió. ¿Por qué no quieren entrar? No, ustedes tienen frío. ¿No? O si yo me iba arriba de un Boeing 737-800 rumbo a Argentina y se cae el avión y no se encuentra mi cuerpo, lo que se da es una declaración judicial de fallecimiento. No se encontró mi cuerpo, pero se sabe de que esa caída yo no pude sobrevivir. Esa es la declaración judicial de muerte. Cuando no se puede constatar chapecoense, cuando no se puede constatar efectivamente, ¿verdad?, la muerte de la persona, pero se presume, pero se declara, ¿verdad?, que esa persona no pudo haber salido con vida de ese evento catastrófico. Esa familia que cayó también en, no sé, en Miami. No, no, en Chile parece que es. Chile, ese es Natalón, ¿cómo es esa familia? Se cayeron ahí en donde hay nieve y eso. Viven No, su avión se cayó. en los Andes, Sí, en la cordillera de los Andes. creo que sí. Sí, ese fue un evento particular en donde se cae el avión en la cordillera de los Andes y es razonable creer que de ese... ¿La familia paraguaya te estoy hablando? Ah, no sé, No. no me acuerdo del caso. La característica de la... Matalón puede ser. No sé. Sí me suena, pero no me acuerdo del caso ahora. Matalón me suena. No sé, pero no me llaman. Ah, pero Me- Nico habló, Me suena, pero no me sé. atiende. Fuera de otra, me suena, pero no. Cuando hablamos de la declaración judicial, entonces es un evento catastrófico que determina la desaparición de una persona y razonablemente puedo concluir que de ahí esa persona no salió viva. Exactamente. Esa es la declaración judicial de muerte, sin ir Sí. más lejos, Sin dar mucha vuelta. sin dar mucha vuelta. Seguimos. Ahora, cuando hablamos de la presunción de fallecimiento, es otra cosa. Otra Hay cosa. cosa
Ese habló la profe. Habló, no me acuerdo más, perdón, no me acuerdo. Mi memoria. Presunción. Ahora bien, es necesario distinguir claramente la declaración judicial con la presunción del día de fallecimiento. Son dos cosas totalmente diferentes. Los casos enumerados, o sea, cuando vimos la catástrofe aéreo, naufragio, todos son declaración judicial de muerte, ¿verdad? Los casos enumerados no son... Te escucho. El avión cayó sobre la montaña de inmediato, se iniciaron las tareas de búsqueda y rescate, pero por la inclemencia del tiempo hizo imposible llegar hasta el sitio de la colisión. 3 días después ya se declararon fallecidos a todos los ocupantes de la nave y una semana más tarde se finalizó con tareas de rescate. Ahí está. Lo que pasó en el submarino, ¿se acuerdan del submarino que hace poquito se sumergió? Sí, que yo te dije, presunción. Esa es una declaración judicial de muerte, porque se entiende que ningún ser humano va a poder sobrevivir a 4.000 metros bajo el nivel del mar. O sea, te morís sí o sí ahí, no salís vivo de eso. Entonces, esa es la declaración judicial de muerte. No se puede constatar porque está desaparecido, pero de por medio hay un evento catastrófico que sugiere que de ahí vos no podés salir vivo. Esa es la declaración judicial de muerte. Yo, por ejemplo, tengo acá artículo 63, sería dijimos declaración judicial de muerte que solo el juez declara evento catastrófico. Declaración de presunción de fallecimiento, día de fallecimiento, artículo 67. Sí, eso vamos a ver ahora. Ah, sí, ahora Vamos a ver. Ok, ok. Es necesario distinguir claramente la declaración judicial con la presunción del día de fallecimiento. Son cosas distintas. En el artículo 63 dice, no establece el tiempo de declaración de muerte de las personas. 67. Sí. Voy a leer todo esto, mamá. No establece el tiempo de declaración de muerte de la persona. La otra institución es la que contempla el artículo 64, que establece la incertidumbre por la falta de noticias de la existencia de las personas desaparecidas o ausentes de su domicilio o última residencia en la República durante 4 años consecutivos, contado de la última información que ella detuvo, es la causa de la presunción de su fallecimiento. O sea, primer evento, vamos 3 ejemplos. Yo me muero en el sanatorio San Roque. Eso es muerte natural. Me morí de un paro cardíaco, un infarto masivo. Segundo caso, me iba en el avión de la TAM y se cae el avión. Eso es declaración judicial de fallecimiento. No se encontró mi cuerpo, pero se sabe que de ahí yo no pude haber salido vivo. Eso es declaración judicial de fallecimiento. Tercer caso, desaparecí. No saben dónde estoy. Por más de 4 años consecutivos, nadie sabe. Esa es la declaración de presunción de fallecimiento. El Nadie caso de Leo, ahí hay un secuestro. Incertidumbre por falta de información. Es muy fina, pero podría ser. Porque hay noticias, pero hay rumores todavía. Hay Pero ya rumores. pasaron, pues, ya muchos años. Sí, Hay pero señal de vida. siguen habiendo rumores y demás. Pero Entonces, señal de vida física pero rumores pues también. tienen que haber, que se sabe de él más o menos. Entonces, es un caso muy fino, no entraría ahí. Lo que sí te puedo decir es que si yo me borro de ustedes no saben nada. ¿Viste cuando yo desaparecí 3 días porque estaba enfermo? Bueno, suponga que desaparecí. Estoy bien. Suponga que desaparecí 4 años. Nadie sabe de mí. ¿Dónde está su vaso? ¿Verdad? En ese caso, se puede solicitar la declaración de presunción de fallecimiento. Se presume que morí porque hace 4 años que no aparezco. Estaba de parranda. Lo que pasó con... ¿Quién es el que desapareció? Ahí está Elena. Yo- Madeleine, no sé qué. Yo, No, Yuyu está desaparecida no. todavía. Esta Madeleine que desapareció en Portugal. Ujú. Y que hasta ahora No aparece. No aparece. Eso- Ella se le Esa desmayó presunción. no hubo ningún evento catastrófico, no pasó nada. Desapareció nomás la persona. Esa es la presunción de En el fallecimiento. caso de Yuyu, entonces no, ¿verdad? Desapareció también. Desapareció también, sí. Pero no, hace 4 años, pues. Y cuando pasen 4 años se puede solicitar la declaración, la presunción. Sí. Pregunta, Oscar Deli pasó 4 años ya. No. No, pero él está secuestrado. Hay una posible certeza que él está hacia la área del Pejú, esa área, ¿verdad? Entonces ahí, por eso, esos casos de secuestro son complicados de analizar porque es como una especie de frontera gris que hay ahí, porque es cierto, no se sabe de ellos, pero hay una Pero no es certeza que, desaparecieron. pero hay una certeza que no es que él desapareció por su voluntad Claro. o desapareció sin dejar rastro, él desapareció porque se le secuestró un evento externo a su voluntad. Entonces en este caso
hay una, pues, No, hay un lado intermedio entre la declaración judicial y entre la presunción de fallecimiento, ¿verdad? Porque Acá hay casos, por ejemplo, desapareció te en escucho. Paraguay, que esta señora Suni Baez Su- desapareció en España. Ella se fue de Paraguay y aterrizó en el... Al aeropuerto de Barajas. Sí, Y nunca más se supo de ella. nunca más se supo de ella. Entonces, eso es una Y presunción. después No hubo ningún evento catastrófico de por medio, desapareció nomás. está Melissa Fleitas también, que desapareció en Eso. Pacaraí, no sé. Ahora, si la persona estaba en una canoa en el río Paraguay y desapareció, eso es declaración judicial de muerte, ¿verdad? Porque se constata que se hundió la canoa y que no aparece y le están buscando por el río Paraná. Eso es declaración judicial de muerte. La gente que le lleva el raudal y eso es declaración judicial de muerte, ¿verdad? Pero la presunción es cuando vos desapareces sin intermedio de ningún acto catastrófico. ¿Está bien? ¿Entendieron entonces los tres ejemplos? Suazo muere en el San Roque, muerte natural. Suazo se muere en el avión cuando se cayó, declaración judicial de muerte. Suazo desapareció por 4 años, declaración de presunción de fallecimiento. Hay algunos casos en donde existen reducción del plazo Artículo 65. en cuanto a la declaración de presunción de fallecimiento. No siempre rige el plazo de 4 años. Sí. Expresa el artículo 65, pues quedará reducida a 2 años si el desaparecido no hubiere dejado representante o apoderado para administrar sus bienes. De esto se infiere que dejándolos correrá el plazo de 4 años consecutivos. Puede ocurrir que aún dejando el desaparecido representante apoderado para administrar sus bienes, no quieran o no puedan ejercer sus funciones. En tal caso, el juez, al requerimiento de parte, con interés legítimo, proveerá o nombrará un curador a sus bienes, para quien deberá ceñirse estrictamente al desempeño de sus funciones, a las normas del Código Civil y al Código del Menor que regulan la tutela y curatela. O sea, este tipo va a tener que administrar los bienes del desaparecido. La designación a pedido de parte interesada responde a la necesidad de proteger los bienes del desaparecido. Claro, ese por ejemplo en el caso que su hijo sea menor y Claro. no hay nadie que pueda administrar esos bienes, entonces se El declara juez designa un curador. Un curador y que administre. Si es mayoría también desapareció y no dejó representante, o el que dejó no quiere administrar, el juez designa un curador, ¿verdad? Esas son causas, algunas causas de reducción de plazo para la declaración de presunción de fallecimiento. Hay otras causas para la reducción de plazos. Es preciso señalar que la presunción será declarada independientemente del estado de simple ausencia, entendiéndose simple ausencia al hecho de no presencia de la persona. O sea, cuando desapareciste sin más. Desapareciste más. Hay otros casos. La simple ausencia del lugar en un juicio civil al nombramiento de un defensor ausente o la declaración de rebeldía. Existen otros casos contemplados en el artículo 67 del Código Civil en lo que se refiere a la presunción del fallecimiento. A saber, hay 2 casos, o 3 casos. Cuando alguno desapareciera a consecuencia de acciones bélicas, me fui a la guerra, sin que se haya tenido noticias de él y hayan transcurrido 2 años desde la ratificación del Tratado de Paz o de efecto de este, 3 años desde que cesaron las hostilidades, eventualmente, en este caso ya se declara ya la presunción de fallecimiento. Vamos a ponerle como ejemplo la guerra del Chaco. Si un soldado se fue a la guerra del Chaco, ya se declaró la paz en el 35, ¿verdad? Y el tipo no sigue apareciendo. 2 años después de que se declaró la paz, no sigue apareciendo. Ya hay una declaración de presunción de fallecimiento. No se va a esperar 4 años. A los 2 años ya se va a declarar la presunción de fallecimiento. Caso ordinario. Esos son casos extraordinarios. Cuando se reduce el plazo. Cuando alguno cayese prisionero, Edelio, o fuese internado o trasladado a un país extranjero y hubiesen transcurrido 2 años desde la ratificación del Tratado de Paz o en defecto de este, 3 años desde que cesaron las hostilidades sin que se haya tenido noticias de él, también es otro caso. Y el tercer caso, cuando alguien ha desaparecido en accidentes y no se tiene noticias de él, transcurrido 2 años. Si el día del accidente no es conocido, después de 2 años contados desde el fin del mes
si tampoco se conoce el mes desde el fin del año y en los plazos establecidos en el artículo 67 que nos hallamos estudiando. Entonces, y acá quiero irme al PPT porque sé que el PPT tiene... ¿Quiénes pueden solicitar la declaración de desaparición? Sí. El cónyuge. Espera que no me quiero ir hasta ahí todavía, un ratito. Bueno, Acá está, esto es lo que estamos hablando, esta es la síntesis, el PPT número 121. La presunción de fallecimiento es por ausencia o desaparición prolongada. Dijimos que la regla era 4 años. sí. Hay otra en la que se reduce el plazo de 4 años. Cuando hay una desaparición o ausencia, ¿verdad? Una falta de noticias. Sí, no, 4 años o 2 desde la última ausencia, ¿verdad? Son los casos ordinarios. Los casos extraordinarios son en casos de operaciones bélicas y accidentes. En el caso de las operaciones bélicas, se declara ya desde los 2 años desde la notificación del Tratado de Paz o 3 desde el cese de las hostilidades, no se llega a los 4 para declarar la declaración de presunción de fallecimiento. Y en el caso de accidente, 2 años desde el accidente, ya se puede declarar la presunción de fallecimiento, ¿verdad? En esos casos, si desapareció. O sea, ¿cuál es la diferencia con la declaración judicial? En este caso, se puede creer que esta persona pudo haber sobrevivido, solamente que desapareció, no se le encuentra. No fue un accidente fatalmente o una tragedia catastrófica. No, fue un accidente y desapareció. En estos casos se tiene que esperar 2 años, o sea, corta el plazo a 2 años después del accidente. ¿Está bien? ¿Me siguen? Y ya vimos el curador de bienes. Ahora vamos a ver eso. Ahora vamos a ver el procedimiento para la presunción del fallecimiento. ¿Quiénes pueden pedir la declaración de la presunción del fallecimiento? Presunción de fallecimiento, ¿cómo era? Cuando desapareces, sin más. Se presume que estás muerto. Se presume que estás muerto porque desapareciste. Porque te fuiste y No hay ningún evento catastrófico de por medio. ¿Sí? El cónyuge. No el estaba muerto, cónyuge, andaba de parranda, sería. ¿Quiénes pueden pedir? El cónyuge. El cónyuge, herederos, legatarios, acreedores, quien tiene interés legítimo. O sea, si yo desaparezco por más de 4 Y años, el Ministerio Público dice. sí, Sheduo puede ir a pedir, ¿verdad? Si yo le debo. Mi señora, si es que no aparezco, ¿verdad? La otra. La otra, ¿no? Heredero, legatario y quien tiene interés legítimo. No, la única. No voy a escuchar eso, no. No me vayas secando. ¿De qué hablas? Después, Bueno, ellos son los que pueden pedir. ¿Qué? el que pidiere, el artículo 69 dice, el que pidiere la declaración deberá justificar las circunstancias mencionadas en este capítulo y acreditar su derecho. Claro, tiene que ser legítimo su derecho. Yo soy su señora, yo soy su hijo, yo soy su acreedor, nunca me pagó, ¿verdad? Esos son los que tienen un interés legítimo. Tiene que justificar, ¿verdad? Sí. ¿Qué es la legitimación activa? Es una parte interesada. Esa es la legitimación activa. Toda persona que acredite un interés legítimo en los bienes del desaparecido, por Exacto. ejemplo, hijo no reconocido o el Estado. Exacto. La intervención del defensor de los ausentes. Acá entra un defensor justamente para las personas que tienen un interés legítimo, le va a defender el interés. Eso todo entra en presunción. Sí, todo Sí. es, Claro que- porque es más complejo, pues, el caso, Pero ya se ¿verdad? está acabando ya. Corto, Y acá entra el curador de bienes, porque esta persona puede desaparecer por un tiempo prolongado. Entonces este curador se encarga de administrar los bienes en cuanto esta persona se halle desaparecida. ¿Y cuáles son las pruebas que tienen que arrimarse dentro del marco de esta presunción de fallecimiento? Tiempo de ausencia, cuándo fue la última noticia, los esfuerzos para ubicarle, la circunstancia que se produjo la desaparición, ¿verdad? Y cualquier otro medio de prueba, ¿verdad? Que pueda acreditar la desaparición de la persona. ¿Está bien? Sí. Bueno, cuando se cuentan con todas estas pruebas, con todos estos elementos, el juez, a través de su sentencia, declara efectivamente la presunción del fallecimiento, ¿verdad? Y se fija un día presuntivo del fallecimiento Sí. y a partir de ahí se empiezan a contar los Artículo plazos. 70, ese. Sí, se empiezan a contar los plazos, ¿verdad? ¿Cuáles son los efectos de esta presunción del fallecimiento? ¿Qué es lo que pasa con los bienes? ¿Qué pasa con los derechos de la persona en este caso? En cuanto a la persona, el cónyuge puede casarse. O sea, si yo desaparecí eventualmente, 4 años, no puede casar otra vez, ¿verdad? Se suspende la patria potestad. O sea, si se declara la presunción de fallecimiento, yo ya no tengo patria potestad sobre mi hijo.
y se termina la tutela o curatela. Si yo era tutor o curador, esa tutela o curatela se extingue. Tutatela, ¿verdad? En cuanto a mis bienes, si desaparecí por más de 4 años, si se da la presunción de fallecimiento, a través de la sentencia, pasan a mis herederos, ¿verdad? Y acá se da una figura de posesión provisoria. ¿Quién es el curador justamente de bienes, verdad? Que es el administrador. Solamente va a realizar actos de conservación. O sea, va a inventariar todo lo que hay y va a mantener todo lo que hay. Señora. ¿Cómo más o menos se da la suspensión de la patria potestad? Porque yo entiendo del emancipado se sustrae de la patria potestad de su papá. Pero ¿cómo se suspende la patria potestad? Y porque la persona pues ya no tiene más entidad, ya no existe. Se declaró su presunción de fallecimiento. Por lo tanto, se extingue la relación jurídica. Porque es como que muera, pues. Se murió. Se lo toma por muerto. Como se lo toma por muerto, entonces ya no hay relación jurídica padre-hijo. Por eso es. Ya no hay matrimonio porque yo desaparecí. Ya no hay relación entre padre e hijo, no hay obligaciones. Ya no hay poder sobre el hijo porque yo estoy muerto. Entonces por eso es. ¿Puedo leer el artículo 70? Te escucho. Artículo 70. Ejecutoriada la sentencia que fije el día presuntivo del fallecimiento, el juez pondrá en posesión provisional de los bienes del desaparecido a los herederos y legatarios que la hayan solicitado, previo inventario y fianza. Sí. No podrán estos enajenarlos, hipotecarlos o gravarlos en prenda sin autorización judicial. Ok. Artículo 71. Si dada la posesión provisional se presentare el desaparecido o se probare su existencia, cesarán los efectos de la declaración del fallecimiento presunto. O sea, si yo aparecí después de que se me declaró presuntamente fallecido, entonces cesan. Ahora vamos a ver eso, justamente, ¿verdad? Porque lo que se da es una posesión provisoria. Sí, señor. Mientras se me declara presuntamente fallecido. Pero vamos a ver ahora cuándo se termina esta presunción de fallecimiento. Los 10 años. Cuando retorna el ausente, no Sí. estaba muerto, andaba de parranda, cuando se tiene noticias de él. Sí. Entonces, ¿qué hay que hacer en ese caso? Devolverle los bienes con los frutos e intereses. Ujú. Por eso se da una posesión provisoria. No es una propiedad definitiva. Sí. ¿Se entiende? Ese está en el artículo 72 que le sigue. ¿Cuándo se da la posesión definitiva? Cuando hay más de 10 años desde la... Transcurridos 10 años Sí. desde la desaparición o desde la última noticia que se haya tenido del desaparecido o 70 años desde el día de su nacimiento. Exacto. El porque juez ya se podrá murió. el juez podrá dar posesión definitiva de sus bienes a los herederos y legatarios. Si el desaparecido se presentare posteriormente, recobrará los bienes en el estado en que se encuentren, así como los adquiridos con el valor de los que faltaren y las rentas o intereses no consumidos. O sea, acá ven que hablan de posesión, no habla de propiedad. No. ¿Cómo estos legatarios o herederos se hacen con la propiedad? A través de los usucapión. No puede, ellos son poseedores Posesión. definitivos. Sí, no son Sí. propietarios. Entonces, el juez, Posesión definitiva, pero no hay propiedad. posesión definitiva no es, no. En el fondo es propiedad. Sí, pero no es un derecho de propiedad todavía, pero una posesión definitiva. Nadie ya me puede quitar en teoría. Ahora, si yo aparezco, ¿por qué no llaman propiedad? Porque si Porque yo si aparezco, o sea, me tiene que devolver lo que queda. sí, ¿Entendés? Por eso no es sí, propiedad sí, todavía. ya. Entonces, pues, eso vamos a ver nosotros más adelante, que es posesión definitiva, posesión transitoria. Eso vamos a ver en otras unidades más adelante en civil. Pero lo que tenemos que saber, y quiero cerrar el círculo porque este es el contenido más largo. Declaración de presunción de fallecimiento. Suazo desapareció por más de 4 años. Su señora lo que hace es solicita la declaración de presunción de fallecimiento, arrima las pruebas, la última noticia, los esfuerzos por encontrarme, y transcurrido el tiempo el juez declara la presunción del fallecimiento. ¿Qué pasa con el matrimonio que tenía con ella? Se extingue. Ella puede volver, no, mentira, no se extingue. Ella puede volver a casarse. Puede volver a casarse. Solo autoriza. Pero se Autoriza no. Sí, se te autoriza a volver a casarte, no se disuelve el Acá matrimonio. dice, el Pero si fallecimiento- apareces, no sirve más. O sea, Y si apareces y ella se volvió a casar, tu matrimonio ya no sirve. Voy a leer el artículo Él lo 20. único que puede recuperar es su patria potestad y sus bienes. leemos, vamos a ver. El fallecimiento presunto
decretado por el juez autoriza al cónyuge a contraer nuevo matrimonio. La reaparición del presunto fallecido no aclarará la nulidad del nuevo matrimonio. Ok. Entonces, si ella está autorizada a casarse, se Sí. casa otra vez, yo Sí. aparezco, hule yo. Ule, y es lo que se está diciendo. Ule. Oye, Lo ¿cómo único era que que vos podés Espérame que- recuperar es tu, Bienes. ¿cómo se llama? Los bienes del estado que se encuentran, Tu patria potestad y tu, Sí. ¿cómo se llama tu nombre? mis atributos. Tu atributo. Sí. Hasta ¿Verdad? ahí. El estado civil no. El estado civil no. Pero sí Patria tu potestad. nombre. Eso sí. Entonces, y sigo con la línea para cerrar la idea, que es Sí. lo importante. Estuve desaparecido por más de 4 años. Mi cónyuge afirma todas las pruebas. Se me intentó buscar la última fecha que se conoció sobre mí. El juez dicta la declaración de presunción de fallecimiento. Sí. Mi cónyuge se puede volver a casar. Sí. Se extingue la patria potestad sobre mis hijos. Sí. Mis bienes pasan en una posición provisoria Sí. a mis herederos. Sí. Eso pasa. Y ella Sí, administra. ella administra con mis hijos, Sí. con él, si son mayores. Si pasan más de 10 años, ellos todos van a ser poseedores definitivos de eso. Sí. ¿Qué pasa si yo aparezco? Si yo aparezco, eventualmente, transcurridos los 10 años, Pasa nuevamente. yo tengo derecho a recuperar lo que queda. Lo que queda. Sí. Si reaparezco antes de los 10 años, puedo exigirle que me devuelvan todo con las rentas, ¿verdad? Todo lo que tenía yo, que me devuelvan todo, ¿verdad? Ahora bien, acá, o también el tercer caso que me olvidé, cuando pasan a posesión definitiva, cuando yo con calidad de desaparecido cumplo más de 70 años. Entonces, en este caso, ellos también ya pasan a posesión definitiva de todo lo que tenían. Sí. Y por resolución judicial se atribuye el domicilio, dice el poseedor, hace acto de disposición, no rinde cuentas y entrega bienes en el estado actual. Si yo aparezco después de los 10 años de mi declaración de presunción de fallecimiento, entonces ellos no tienen por qué rendirme cuenta de nada. Me entregan las cosas en el estado que se encuentran, ¿verdad? No te Y- tiene que rendir no, nada. nada. Si aparezco antes de los 10 años, sí. sí. Tiene que rendir. Si aparezco después, no. ¿Dónde dice eso? ¿Por Usted- qué en el PPT? No el PPT dice. Pero acá no dice nada. La 72 no dice nada. Pero No acá- dice eso. Pero dice, lo que pasa es que la posesión definitiva se da cuando hay más de 10 años de la última noticia o 70 años del desaparecido. Sí. Entonces, si se deduce a partir de eso, si bien la ley no dice, se deduce que si es antes de 10 años, antes de la posesión definitiva, yo aparezco, tengo derecho a recuperar todo. Por acá dice, Lo si el dice. desaparecido se presentará posteriormente de los 10, recobrará los bienes en el estado en que se encuentre, Sí. así como los adquiridos con el valor de los que faltaren y las rentas o intereses no consumidos. Sí. El estado que se encuentra, todo va a ir como Sí. está, pero nadie te tiene que rendir cuenta de nada. Vos. Te van a dar lo que es tuyo nomás. Acá dice lo que la ley nos dice. La ley no dice, ¿verdad? Pero cuando Creo que la pasa, ley no dice. y por eso quiero explicar, cuando pasaron más de 10 años Sí. de la declaración de mi presunto fallecimiento, ¿verdad? Entonces mis herederos tienen posesión definitiva. Si yo reaparezco después de esos 10 años, si yo reaparezco después de los 10 años, entonces ellos tienen que devolverme todo en el estado que se encuentra. Ujú. Si yo reaparezco antes de los 10 años, hay una posición provisoria todavía. Sí. Entonces tienen que rendirme cuentas ellos. Mm. Esa es la diferencia. Por eso los 10 años o mis 70 años son importantes, Ya. porque eso va a marcar la frontera entre la posesión definitiva y la posesión provisoria. Ya. ¿Me entiendes? ¿Eso dice? Sí, señor. Ok. Acá tenemos la diferencia y esto es súper importante. Acá hablamos solamente de la declaración judicial y de la presunción, porque la muerte natural puede ser sencilla, ¿verdad? Me morí en San Roque y ya está, punto. No hay más nada que decir. ¿Cuál es la diferencia entre la declaración de muerte judicial y la declaración de presunción? En la declaración judicial de muerte se reputa como fallecida la persona, porque hay un evento catastrófico de por medio. Se hundió el Titanic, se cayó el avión, el Ico a Bolaños. Los bienes se entregan en propiedad. ¿Por qué? Porque hay una certeza de que yo morí. No pude haber sobrevivido. Por eso se declara judicialmente mi muerte. ¿Se entiende? Por eso ahí se reputa. ¿Verdad? Entonces, por eso se entregan los bienes en propiedad, no en posesión. Y el matrimonio se disuelve. Porque yo no pude haber sobrevivido a la caída del avión. Yo no pude haber sobrevivido al naufragio del submarino. Entonces directamente mis bienes pasan en propiedad a mis herederos. ¿Se entiende? Eso es la declaración judicial de muerte. En la presunción solamente se presume. Como en una presunción
se da una posesión que puede ser temporal o definitiva, pero posesión al fin. Si yo reaparezco, puedo recuperar lo que tengo. Si reaparezco antes de los 10 años, me tienen que rendir cuentas. Si reaparezco después de los 10 años, dame lo que queda. ¿Verdad? Y a mí no se disuelve el matrimonio, solamente se le autoriza a la persona a que se pueda casar otra vez, pero no se disuelve el matrimonio, se autoriza nomás. Sí, importante saber eso. Así que, Ani, que me da llegue. Ani, que me da llegue. Ok, ok, oye, bueno. Ok, más de 4 años. Ok, más de 10 años, oye, ¿verdad? Bueno, con eso terminamos la unidad. Amigo así, Karen. Con eso. Te abre la puerta así, José. Bueno, con eso terminamos la unidad